Detengan todo. Olviden las reglas de la naturaleza que les enseñaron en la escuela. Olviden la cadena alimenticia. Olviden la lógica del depredador y la presa, porque lo que están a punto de descubrir no es una simple anomalía biológica. Es un secreto tan profundo, tan imposible, que reescribe las leyes de la propia existencia. No estamos hablando de una lucha por la supervivencia. Estamos hablando de un enigma sellado con sangre de reyes. Imaginen a un equipo de biólogos, los mejores del mundo, escalando los picos más remotos de las montañas de Etiopía. Su misión: estudiar a la majestuosa águila coronada, un depredador formidable, sí, pero con presas conocidas, monos, pequeños antílopes. Pero lo que encontraron en el nido más alto, anidado en un acantilado que besaba las nubes, no tenía ningún sentido. No eran huesos de monos, no eran restos de gacelas, eran huesos de león. Huesos de los depredadores alfa de la sabana. La pregunta que congeló la sangre en sus venas no fue solo ¿cómo?, fue ¿por qué? ¿Qué podría impulsar a un rey de los cielos a declarar la guerra a los reyes de la tierra? La respuesta, amigos míos, es un secreto guardado por la montaña misma, y hoy ese secreto será revelado. Si historias como esta, que desafían la lógica y nos sumergen en los misterios más profundos del reino animal, hacen que su pulso se acelere, entonces ustedes ya entienden el alma de este canal. Ya son parte de esta expedición hacia lo desconocido. Consideren unirse a nuestra tribu, suscribiéndose a Furia Animal. Porque lo que buscamos aquí no son respuestas fáciles, sino las preguntas que nadie más se atreve a hacer. Un simple clic es su boleto de primera fila para descifrar los enigmas más salvajes del planeta. Y ahora, prepárense. Dejemos el mundo conocido atrás y viajemos a las tierras altas de Etiopía, un paisaje de belleza brutal y secretos antiguos. Un lugar donde el cielo y la tierra libran una guerra eterna y donde vivía Aquila. Aquila no era simplemente un águila, era la encarnación del cielo. Con una envergadura de más de 2 metros, sus alas no batían el aire, lo desgarraban. Sus plumas, de un marrón oscuro y profundo, brillaban con reflejos cobrizos bajo el sol africano. Y su cabeza estaba adornada con una doble cresta de plumas, una corona que declaraba su estatus real. Pero su verdadera majestuosidad residía en sus ojos, 2 orbes de oro líquido, tan penetrantes que parecían capaces de ver más allá de la piel y los músculos, directamente al alma de su presa. Sus garras, más grandes que la mano de un hombre, eran herramientas de una precisión letal, capaces de aplastar un cráneo con la misma facilidad con la que podían arrancar una rama. Su nido, una fortaleza de palos y ramas construida a lo largo de generaciones, estaba situado en el punto más alto del gran valle del Rift, un lugar inaccesible para casi cualquier criatura terrestre. Desde allí, Aquila reinaba. Su territorio era un mosaico de acantilados escarpados, bosques densos y más abajo, la vasta y dorada sabana que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era una reina solitaria y perfecta, una maestra de la caza, un espíritu indomable del viento. Pero en el reino de abajo, en el mar de hierba dorada, gobernaba otro tipo de realeza. Una realeza de músculo, melena y poder terrenal. Era el dominio de la manada de Sekhmet, un clan de leones famoso por su fuerza y su ferocidad. Y su rey era un león colosal llamado Kael. Kael era la personificación del poder de la sabana, un león de melena oscura, casi negra, que contrastaba con su pelaje dorado. Cada músculo de su cuerpo era un testimonio de innumerables batallas ganadas y cacerías exitosas. No gobernaba con crueldad, sino con una confianza absoluta que rayaba en la arrogancia. Su rugido no era solo un sonido, era un decreto que establecía las fronteras de su imperio. Su manada, compuesta por varias leonas expertas y una nueva generación de cachorros prometedores,
Era la familia más poderosa de la región. Eran los dueños indiscutibles de la tierra. Durante años, los dos reinos coexistieron en un delicado equilibrio. Aquila cazaba en las montañas y los bosques, Cael y su manada en la sabana. Sus caminos rara vez se cruzaban. Para Cael, el águila era una mota distante en el cielo, irrelevante para su mundo de poder terrestre. Para Aquila, los leones eran figuras doradas, moviéndose a lo lejos, parte del gran tapiz de la vida, pero fuera de su esfera de influencia. Una paz tácita, forjada por la distancia y la diferencia de dominios. Pero la naturaleza tiene una forma cruel de romper la paz. Una sequía, la peor en décadas, se apoderó de las tierras altas. Los arroyos de montaña que alimentaban los bosques de Aquila se redujeron a hilos de agua y luego desaparecieron. Sus presas habituales, los monos, los damanes, emigraron hacia el sur, siguiendo la humedad, o perecieron. Por primera vez en su vida, Aquila conoció el hambre. No el hambre pasajera de un día de caza fallida, sino un hambre profunda, persistente, que debilitaba sus alas y nublaba sus ojos dorados. El hambre la obligó a hacer lo impensable, expandir su territorio de caza. La obligó a descender, a volar más allá de los acantilados, sobrepasando la línea invisible que siempre había separado su mundo del de los leones. Comenzó a cazar en los límites de la sabana, presas más pequeñas que los leones ignoraban, pero que para ella eran un festín. Y fue durante uno de estos desesperados vuelos que sus ojos de halcón presenciaron una escena que alteraría su destino para siempre. En un pequeño claro, no lejos del río principal, una de las leonas de la manada de Cael, una joven madre llamada Amara, estaba enseñando a sus dos cachorros a cazar. Los pequeños, torpes y llenos de una energía juguetona, acechaban un saltamontes, practicando los movimientos que un día usarían para derribar búfalos. Amara los observaba con una paciencia maternal, una expresión de tierno orgullo en su rostro. Aquila observó desde una distancia segura, posada en un baobab solitario. No había intención depredadora en su mirada, era pura curiosidad. Veía en Amara y sus cachorros un reflejo de su propia existencia, de los ciclos de la vida y la enseñanza. Vio a otra madre, a otra reina, asegurando el futuro de su linaje, pero la escena fue interrumpida brutalmente. 3 hienas, grandes y audaces, emergieron de la hierba alta. Habían estado acechando, esperando una oportunidad. Vieron a la leona sola con sus cachorros y su desesperación superó su miedo. Atacaron. Amara luchó con una ferocidad increíble. Se convirtió en un torbellino de garras y dientes, tratando de proteger a sus cachorros y repeler a los atacantes. Pero eran 3 contra 1. Mientras 2 hienas la mantenían ocupada, la tercera se abalanzó sobre el cachorro más pequeño. Desde lo alto del árbol, Aquila vio cómo se desarrollaba la tragedia. Vio el pánico en los ojos de Amara, escuchó el chillido aterrorizado del cachorro. Y entonces, algo dentro de ella, un instinto más antiguo y poderoso que el hambre, se activó. No era un instinto depredador, era un instinto de orden, de equilibrio. Las hienas, con su oportunismo caótico, representaban una ruptura en el orden natural. Y ella, la reina del cielo, no podía ser una mera espectadora. Con un grito que partió el aire, Aquila se lanzó desde el árbol. No fue un descenso de caza, fue un misil emplumado. Se precipitó hacia abajo con una velocidad aterradora, sus garras extendidas como dagas de obsidiana. La hiena que sostenía al cachorro ni siquiera supo qué la golpeó. El impacto fue devastador. Las garras de Aquila se clavaron profundamente en el lomo de la hiena, levantándola del suelo antes de dejarla caer, rota y aullando de dolor. Las otras 2 hienas, atónitas, miraron hacia arriba y vieron a la muerte con alas cerniéndose sobre ellas. El terror puro se apoderó de ellas. Soltaron a la leona y huyeron,
desapareciendo en la hierba alta tan rápido como habían aparecido. El silencio que siguió fue pesado, lleno de incredulidad. Amara, la leona, miraba fijamente a Aquila, que ahora se había posado en el suelo a una distancia respetuosa. En sus ojos no había hostilidad, solo un asombro desconcertado. Su cachorro rescatado corrió a esconderse detrás de ella, temblando. Aquila no hizo ningún movimiento. Simplemente inclinó la cabeza, un gesto casi regio, antes de levantar el vuelo y desaparecer en el azul infinito del cielo, dejando a una leona y a sus cachorros preguntándose si lo que acababan de presenciar había sido real. La noticia del suceso se extendió por la sabana de formas que los humanos no pueden comprender, a través de olores, de sonidos, del lenguaje secreto de la naturaleza. Cael, el rey león, se enteró. Su reacción inicial fue de incredulidad, seguida de una profunda desconfianza. Un águila interviniendo para salvar a un león. Era una aberración, una violación de todas las reglas. Su orgullo de rey se sintió ofendido. La idea de que su manada necesitara la ayuda de un pájaro, por majestuoso que fuera, era un insulto a su poder. Pero la sequía empeoró. La tensión en la sabana creció. Los recursos se volvieron cada vez más escasos y la competencia por cada charco de agua, por cada carcasa, se volvió mortal. Fue en este polvorín de desesperación donde se plantó la semilla de la verdadera tragedia. Un día, el propio Cael lideraba una cacería. Habían acorralado a un viejo búfalo, una presa difícil pero necesaria. Durante la caótica batalla, uno de sus cachorros más jóvenes, en su afán por demostrar su valía, se acercó demasiado. El búfalo, en un último acto de furia, lo corneó, lanzándolo por los aires. El cachorro aterrizó mal, con una pata rota y gravemente herido. La manada logró abatir al búfalo, pero la victoria fue amarga. El cachorro estaba demasiado débil para moverse. Cael, con el corazón apesadumbrado, sabía que no podían quedarse. Otros depredadores serían atraídos por el olor de la sangre. Tomó una decisión brutal, la decisión que todo rey debe tomar a veces, la supervivencia de la manada por encima del individuo. Dejaron al cachorro herido a la sombra de una acacia, con la intención de volver más tarde, aunque todos sabían que sus posibilidades eran nulas. Pero alguien más lo había visto todo. Desde las alturas, Aquila había presenciado la cacería, la lesión y el abandono. Esperó a que la manada se alejara y luego descendió. Aterrizó suavemente cerca del cachorro de león herido. El pequeño león gruñó débilmente, tratando de parecer feroz, pero el miedo y el dolor dominaban sus ojos. Aquila no lo vio como presa. Lo que vio fue una vida joven e inocente, abandonada a un destino cruel. Quizás recordó el cachorro que había salvado de las hienas. Quizás el instinto de orden volvió a aflorar. Hizo algo que desafiaba toda explicación. Con una delicadeza increíble para una criatura de su poder, agarró suavemente al cachorro con sus garras, no para matarlo, sino para transportarlo. Con un esfuerzo inmenso, lo levantó del suelo y comenzó el arduo vuelo hacia su nido en el acantilado. Era una carga pesada y luchó contra el viento, pero una determinación férrea la impulsaba. Llevó al enemigo de su reino a su propio santuario. Cuando Cael y una de las leonas regresaron al lugar horas después, solo para darle un final digno al cachorro, no encontraron nada, ni un cuerpo, ni rastros de hienas, ni buitres. El cachorro simplemente se había desvanecido. Cael, en su arrogancia y dolor, llegó a la única conclusión que su mente podía concebir: el águila. El pájaro que se había atrevido a intervenir antes, ahora se había atrevido a robarle a su hijo, no para salvarlo. En su mente solo podía haber una razón: para llevárselo a su nido y devorarlo. La chispa de desconfianza se convirtió en un infierno de odio.
El dolor de un padre por su hijo perdido, torcido y envenenado por el orgullo herido de un rey, se transformó en una sentencia de muerte. Cael levantó su enorme cabeza hacia los acantilados y dejó escapar un rugido. Pero este no era un rugido de dominio, era un rugido de pura y absoluta venganza. Juró que no descansaría hasta que la reina del cielo pagara por su insolencia. Juró que arrancaría al águila de su trono de piedra y destruiría su nido, sin saber que al hacerlo estaba a punto de desatar una guerra que no solo cambiaría su vida, sino que dejaría un misterio que desconcertaría a la ciencia durante generaciones. La declaración de guerra de Cael no fue un simple rugido que se perdió en el viento. Fue el comienzo de una obsesión que consumió a la manada. El rey león, antes un líder centrado en la prosperidad de su clan, ahora estaba cegado por una única misión: alcanzar lo inalcanzable, destruir a Aquila. Pero, ¿cómo puede un rey de la tierra hacerle la guerra a una reina que vive en el cielo? La respuesta de Cael fue una demostración de paciencia y una crueldad estratégica que helaba la sangre. Sabía que no podía escalar el acantilado. Sabía que no podía volar. Así que decidió atacar el único punto vulnerable de Aquila, su necesidad de descender para cazar. Cael cambió por completo las rutinas de su manada. Comenzaron a patrullar los límites entre la sabana y las estribaciones de la montaña, no para cazar su propio alimento, sino para negárselo a ella. Cada vez que Aquila se lanzaba en picado hacia una presa potencial, una gacela o un facóquero, una leona emergía de la nada para ahuyentarla o robar la presa. Estaban librando una guerra de desgaste, un asedio por hambre. En su nido, Aquila sentía la presión. El cachorro de león, a quien había llamado Saíl, se recuperaba lentamente. Ella le traía pequeños trozos de carne de las pocas presas que lograba atrapar, a menudo arriesgando su propia vida. Saíl, demasiado joven para comprender la guerra que se libraba en su nombre, comenzaba a ver a la gigantesca ave no como un secuestrador, sino como su única fuente de sustento y protección. Se acurrucaba en una esquina del vasto nido, observando con ojos asombrados a su salvadora alada. Pero la situación era insostenible. El hambre de Aquila se agudizaba y la vigilancia de los leones era implacable. Cael, frustrado por la resistencia del águila, decidió escalar la agresión. Si no podía matarla de hambre, la atraería a una trampa mortal. Ordenó a sus leonas que realizaran una cacería de alto perfil en la base misma del acantilado de Aquila. Derribaron a un gran ñu y en lugar de devorarlo, lo dejaron como cebo. Luego la manada se ocultó, dispersándose en la hierba alta y detrás de las formaciones rocosas, creando una zona de muerte perfectamente camuflada. Estaban esperando que la desesperación de Aquila superara su cautela. Desde su atalaya, Aquila vio el festín abandonado. Sus instintos le gritaban que era una trampa. El olor a león era denso en el aire. Podía sentir sus ojos invisibles observándola. Pero el hambre era una fuerza torturadora, y el joven Saíl, en su nido, emitía débiles quejidos de necesidad. La reina del cielo se enfrentaba a una elección imposible: arriesgarse a una muerte segura o ver morir de inanición al hijo de su enemigo, un cachorro que ahora estaba bajo su protección. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza del secreto comenzó a revelarse. Aquila, en su desesperación, no actuó con instinto ciego, actuó con una inteligencia que Cael nunca podría haber anticipado. No descendió directamente. En su lugar, comenzó a volar en círculos amplios y altos, casi fuera de la vista. Luego, voló hacia el oeste, hacia una parte de la sabana que los leones rara vez visitaban, el territorio de los babuinos. La tropa de babuinos era grande, caótica y dirigida por un viejo macho de lomo plateado que era tan astuto como feroz.
Aquila conocía sus hábitos, sabía que eran criaturas curiosas, inteligentes y sobre todo que odiaban a los leones, sus depredadores naturales. Realizó una serie de vuelos bajos y provocadores sobre la tropa, graznando de una manera específica, un llamado que no era de agresión, sino de alarma. Luego, voló de regreso hacia su acantilado, asegurándose de que los babuinos la siguieran. Los babuinos, viendo al águila volar hacia el territorio de los leones, asumieron que estaba huyendo de una amenaza. Su curiosidad y su odio colectivo hacia los leones los impulsaron a seguirla. Al llegar a la base del acantilado, la tropa de babuinos, con su ruido y su caos, tropezó directamente con la trampa de Cael. El resultado fue un pandemonium. Los leones, esperando el descenso silencioso de un águila, se vieron repentinamente inundados por docenas de babuinos, gritando, saltando y mostrando los dientes. La emboscada se convirtió en una caótica batalla campal. Cael, enfurecido por la ruina de su plan perfecto, ordenó a sus leonas que atacaran, pero los babuinos, aunque superados en fuerza individual, eran un enjambre de caos organizado, distrayendo, mordiendo y desapareciendo antes de que las leonas pudieran contraatacar eficazmente. Y mientras la batalla se desataba abajo, Aquila, la estratega, aprovechó su oportunidad. Se zambulló en picado, no hacia el ñu, sino hacia una de las leonas más jóvenes que se había separado del grupo principal en la confusión. Con una precisión quirúrgica, la golpeó con sus garras, no para matar, sino para herir, para incapacitar. Arrancó un gran trozo de carne del lomo de la leona y se elevó de nuevo, todo en un abrir y cerrar de ojos, antes de que nadie supiera lo que había pasado. Dejó caer a los babuinos a su suerte, habiendo servido a su propósito, y voló de regreso a su nido con el botín de guerra. Dejó la carne para Saíl y luego hizo algo más. Arrancó un mechón del pelaje de la leona herida, manchado de sangre, y lo dejó caer deliberadamente desde su nido, dejándolo flotar en el viento hasta que aterrizó cerca de donde Cael estaba luchando por restaurar el orden. Era un mensaje, una declaración. Tu trampa ha fallado y he cobrado un precio. Cael, al ver el mechón de pelo de uno de los suyos, sintió una rabia tan pura que lo cegó. El águila no solo lo había burlado, lo había humillado, lo había superado en estrategia. La guerra se había vuelto personal a un nivel que nunca imaginó. A partir de ese día, Cael abandonó toda pretensión de gobernar la sabana. Su única existencia, su única razón de ser, era la destrucción de Aquila. Y si el hambre y las trampas no funcionaban, encontraría otra manera, una manera más oscura. El rey león comenzó a observar el nido con una nueva intensidad. Ya no buscaba una oportunidad para que Aquila descendiera. Buscaba una debilidad en la propia fortaleza, y la encontró. Observó que, en los días de viento más fuerte, Aquila luchaba por aterrizar. Las corrientes ascendentes cerca del acantilado eran traicioneras, y a veces la obligaban a hacer varios intentos antes de poder llegar a su nido de forma segura. Y notó algo más. El nido, aunque enorme, estaba construido sobre una cornisa que tenía una fisura, una grieta que corría por debajo de la estructura. Una idea terrible, un plan nacido de la pura desesperación y el odio, tomó forma en la mente de Cael. Requirió una paciencia sobrehumana y un esfuerzo que llevó a su manada al límite. Durante semanas, bajo el amparo de la noche, las leonas comenzaron a arrastrar troncos secos y ramas caídas de los bosques cercanos y a apilarlos en la base del acantilado. Era un trabajo agotador y peligroso. Lo hicieron en silencio, pieza por pieza, construyendo una enorme pira funeraria. Aquila, desde arriba, los observaba sin entender el propósito de este extraño ritual. Mientras tanto, en el nido, una extraña dinámica se había desarrollado. Saíl, el cachorro de león, ahora completamente recuperado, ya no veía a Aquila como una figura extraña.
La veía como su madre. La seguía por el enorme nido, imitaba sus movimientos de cabeza e incluso intentaba emitir pequeños graznidos. Aquila, a su vez, lo acicalaba con su pico, una imagen tan tierna como imposible. La reina del cielo se había convertido en la madre adoptiva del príncipe de la tierra. Había salvado al cachorro, no por piedad, sino por un profundo sentido del equilibrio, y en el proceso había forjado un vínculo que desafiaba la propia naturaleza. La noche en que Kael decidió ejecutar su plan final fue una noche sin luna, oscura y opresiva. La pira de madera en la base del acantilado era gigantesca. Esperó a que un fuerte viento soplara desde la sabana hacia la montaña. Luego, utilizando una brasa robada de un incendio forestal lejano que una de sus leonas había transportado cuidadosamente, prendió fuego a la pira. El fuego prendió con una rapidez explosiva. Una columna masiva de humo denso y caliente comenzó a ascender por la pared del acantilado directamente hacia el nido de Aquila. No era un plan para quemar el nido, era un plan para asfixiarlo, para envenenar el aire, para cegar a la reina en su propio trono y obligarla a salir, desorientada y vulnerable, hacia la noche. En el nido, el humo llegó como un ladrón silencioso. Primero, un olor acre, luego una neblina que irritaba los ojos y los pulmones. Aquila se dio cuenta del peligro de inmediato. Sabía que no podían quedarse. Pero Saíl, el cachorro de león, estaba aterrorizado. Nunca había experimentado algo así. Estaba paralizado por el miedo, negándose a moverse. Aquila intentó empujarlo, instándolo a saltar a una cornisa inferior, pero el cachorro no respondía. El humo se hacía más y más denso. La reina tuvo que tomar una decisión. Podía salvarse a sí misma, abandonar al cachorro y vivir para luchar otro día. O podía intentar cumplir la promesa que se había hecho a sí misma, la promesa de proteger esa vida inocente. Eligió la promesa. Agarró a Saíl con sus garras una vez más, pero ahora era más grande, más pesado. El humo la estaba cegando. Saltó del nido hacia la noche asfixiante. El viento caliente del fuego la golpeó, desestabilizándola. Luchó por ganar altura. Sus poderosas alas batían con desesperación contra el aire envenenado. Abajo, Kael y su manada observaban. Sus siluetas recortadas contra el brillo anaranjado del fuego, vieron la forma oscura del águila luchando en el cielo. Y entonces vieron algo más. Vieron la forma del cachorro de león colgando de sus garras. Por un instante, el cerebro de Kael no pudo procesar la información. Estaba viendo a su hijo, vivo, no como una presa, sino como un pasajero. La verdad, tan devastadora y tan clara, lo golpeó con la fuerza de un búfalo. El águila no le había robado a su hijo para devorarlo, lo había salvado, lo había estado cuidando. Toda su guerra, todo su odio, toda su venganza se basaba en una mentira que él mismo se había contado. En ese momento de epifanía horrorizada, una ráfaga de viento particularmente violenta golpeó a Aquila. Desequilibrada por el peso y cegada por el humo, una de sus alas falló. Comenzó a caer en espiral, luchando desesperadamente por recuperar el control. Pero era demasiado tarde. Con un último grito de desafío, se estrelló contra la ladera de la montaña, a medio camino entre su nido y el fuego. Un silencio sepulcral cayó sobre la sabana, roto solo por el crepitar de las llamas. Kael se quedó congelado. La enormidad de lo que había hecho aplastándolo. Vio al cachorro Saíl, que había sobrevivido a la caída, cojeando hacia él, llamándolo. Y vio el cuerpo inmóvil de la reina del cielo, la criatura que había salvado a su hijo 2 veces y a la que él había asesinado. Fue años después que los biólogos encontraron el nido. Lo encontraron lleno de huesos, huesos de pequeños antílopes, de monos, y sí, huesos de león, pero no eran los huesos de un león adulto devorado. Eran los pequeños huesos roídos de las presas que Aquila le había traído a Saíl.
restos de las comidas que habían compartido. Hallaron la prueba de una convivencia imposible, pero no entendieron la historia, no entendieron la razón. La razón era que Aquila no cazaba reyes, protegía a un príncipe. La razón era que el equilibrio de la naturaleza es mucho más complejo y misterioso de lo que podemos imaginar. Es un tapiz tejido con hilos de ferocidad, pero también de un honor inesperado, de alianzas imposibles y de sacrificios que desafían toda lógica. El secreto del nido no era un secreto de depredación, era el legado silencioso de una reina. La historia de la madre adoptiva más improbable del mundo. ¿Fue Aquila una heroína o simplemente una anomalía de la naturaleza? ¿Y qué creen que pasó con Cael y Sail después de esa noche fatídica? La montaña guarda sus secretos, pero el debate comienza ahora, en los comentarios. Si esta leyenda ha resonado en su interior, demuestren su respeto por la reina caída con un like poderoso. Compartan su historia para que su sacrificio no sea olvidado. Y recuerden, siempre hay otra capa de la verdad esperando ser descubierta aquí, en Furia Animal. Hasta la próxima.